Bueno, pues vamos a comenzar, muchachos, con la clase de hoy. Vamos ya, yo creo que ya tener la última parte. Es sobre los sueños, pero debe seguir que 11, 12. Bueno, al menos quedó en un número par. Los sueños, 12. Los sueños, 12. Bueno, entonces, como ya hemos venido diciendo eh, varias cosas al respecto precisamente sobre los sueños, en lo largo de 11 sesiones que pues toman varios minutos cada una, pues hemos dicho muchas cosas, hemos pasado por varios pasajes, hemos tomado en cuenta un patrón bíblico acerca de los sueños, quiénes soñaron, eh, digamos, qué soñaron, si el sueño tenía que ver con una, por ejemplo, predicción, pero también el sueño en la Biblia tiene un determinado contexto. Eh, por ejemplo, se miran los sueños de forma, eh, o los sueños, algunos de ellos tienen un carácter predictivo en la Biblia, o sea, son predicciones de algo. Ahora la situación es distinta, porque, por ejemplo, los que soñaban, los que en su momento soñaron, no tenían la escritura completada, es decir, las condiciones eran diferentes, las condiciones bíblicas, por ejemplo, aquí en este tiempo se da un sueño, eh, por ejemplo, José, etcétera, ¿no? los demás personajes, se da el sueño y, y miramos, por ejemplo, eh, carácter predictivo en esos sueños, cosa que ahora funciona de manera diferente, porque aquí no estaba constituida la revelación, es decir, por ejemplo, aquí, ya en este tiempo en que vive el apóstol Juan, por ejemplo, tenemos ya la escritura completada con Apocalipsis, digamos, desde Génesis. Eh, tenemos el inicio, tenemos el final, pero por ejemplo, un sueño eh, en la actualidad, por ejemplo, el sueño hoy en contraste con eh, aquí sucede que la escritura, digamos, lo va en proceso. Dios va actuando para ir gradualmente completando lo que en su momento para ellos más tarde será la revelación completa. En este caso, la revelación de la palabra, eh, que más tarde queda escrita, aquí termina la revelación. Ya incluso sabemos, pues hubo concilios posteriores que determinaron el canon, hicieron la selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto ya desde el siglo segundo después de Cristo, como hemos visto en otras clases, empezó la discusión en torno al canon, por causa de algunos que propusieron eh, una serie de libros, pero algo muy, muy pequeño, muy, pues sí, una selección mínima de libros de la Biblia, por ejemplo, me refiero a Marción, ya lo que serían después desarrollos, y la Iglesia como respondió ante eso, pues hablando de la selección adecuada, por razón por la cual nosotros ahora tenemos un canon ya de 66 libros. Entonces los judíos se reunieron en su momento, hicieron un canon, lo que ahora llamamos el canon bíblico. Ya más tarde la Iglesia, en los primeros siglos, pues se reunió, pues se dio todo un proceso y se llega al acuerdo de un canon.
por eso tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí la revelación de Dios, la revelación de su palabra, ya queda terminada, esa palabra que está en la Escritura. Recordamos que también el mundo es producto de la palabra. Todo lo que Dios hace, él habla y por la palabra de su poder todo es hecho. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, de que aquí acaba la revelación. Entonces, el sueño aquí está en un proceso en el que la revelación se está constituyendo. Gradualmente va, como si miráramos una línea así, y se va la palabra completando hasta llegar a Apocalipsis. Y ya esto termina, pues vienen los tiempos siguientes y miramos, por ejemplo, aquí, en la actualidad, por ejemplo, en nuestros días, ¿no? Hoy se tiene un sueño, por ejemplo, pero este sueño tiene digamos, una, una figuración, tiene una forma, digámoslo, distinta que acá. Acá recordamos, se da a un personaje bíblico determinante, es decir, a un personaje de importancia. Va a figurar ese personaje en las escrituras y pues incluso su sueño va a quedar en las páginas de la escritura. Este sueño no, este sueño se da en otro contexto. Entonces ya tuvimos oportunidad de ver lo que decía el libro de Joel, que se cumple en el día de Pentecostés, que pues el apóstol Pedro cita, ¿no? De esto habló el profeta Joel cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, y ahí habla de visiones, de profecías, de sueños. Entonces, eso es en Pentecostés, pero volveríamos o citamos aquí la cuestión. Vamos a pensar que, por ejemplo, se ubique por aquí Hechos 2 y el discurso de Pentecostés sigue en la línea de la conformación del canon. ¿Qué viene después? Este sueño hoy ya no está enmarcado aquí, donde hay un personaje con una cierta autoridad, un personaje que va a figurar en las páginas de la escritura, ¿ah? Un sueño que, pues por lo común predice algo, tiene un determinado contenido. Y ahora el sueño de hoy, pues en muchos casos, por ejemplo, se olvida. Se olvida el sueño. Nosotros todos soñamos cosas, muchas de las cuales nos acordamos, pero de muchas no, o sea, nosotros perdemos el recuerdo. No, ya no tenemos, eh, no tenemos seguimiento en eso, porque pues lo tratamos de recordar y nos damos cuenta de que por más que pensamos, pues ese sueño ya se perdió. De pronto puede pasar incluso un día, 2 días. Lo que soñé fue esto, ¿no? Nos llega a pasar esto. Pero muchos de los sueños los olvidamos. Ahora, para ir cerrando, ¿qué hay que decir al respecto? Digo, nada más para no estarnos alargando en muchas sesiones, ¿no? Hay que seguir diciendo, pero hay que ir poniendo límites al respecto porque es necesario también pasar a otros temas. Entonces, ¿qué hay con el sueño, por ejemplo, aquí? Con el sueño actual. Bueno, de aquí decimos, el hombre siendo corazón, algo de lo que decíamos en las primeras sesiones sobre estos temas de los sueños. El hombre es corazón y el hombre como corazón responde a Dios. El hombre tiene actos, el hombre lleva a cabo, digámoslo así, lleva a cabo cosas y el hombre pues suele querer cosas. El hombre suele querer cosas, o sea, todos anhelamos, todos
queremos. Me refiero a querer eh, con esa palabra querer me refiero a yo quiero esto, yo quiero aquello. Hago alusión a la palabra deseo, porque ya ven que está la palabra querer, por ejemplo, relacionada con, por ejemplo, la palabra amar. Sí, yo quiero a alguien, ¿no? Yo quiero a esta persona. Aquí me refiero al querer como deseo. Sí, yo quiero unos quises, ¿no? Yo quiero unos dulces, yo quiero esto, quiero para mi vida esto, ¿no? Ese acto de querer. Entonces, en ese sentido, todos los actos proceden del corazón. Todos los actos proceden del corazón. Y en el corazón, por ejemplo, se manifiesta esto. La voy a borrar aquí. Miren, en el corazón, por ejemplo, dice Doye en nuestro corazón, desde nuestro corazón se manifiestan los actos que vamos a mostrar en, en nuestra expresión temporal, corporal, desde nuestro corazón, que es supratemporal. De ahí viene la manifestación de actos. O sea, todos los actos, nuestros actos, todo aquello que nosotros hacemos, naturalmente, de lo cual le vamos a dar cuenta a Dios, por eso va a haber un juicio. Todos esos actos proceden de aquí. Ahora, Doye habla de la manifestación de nuestros actos en tres sentidos y da tres palabras. Y son conocer, da tres términos. Conocer sería el, el primero, conocer, imaginar y querer. Esos tres términos. Eso lo da. Habla de esas cuestiones, por ejemplo, reforma y escolasticismo, la filosofía, pues una obra que no ha sido traducida, pero que tenemos en inglés, así le damos aquí uso. Y por otro lado, pues trata las cuestiones relacionadas con eso, como lo hace en relación con nuestra expresión corporal, en una obra más pequeña que se llama 32 proposiciones acerca del hombre, que también no ha habido una traducción oficial al español, ha habido traducciones, digamos, libres, ¿no? Incluso hay una ahí del doctor Roberts, una traducción al español, pero es parcial, mismo hablaba de que no es una traducción formal. Bueno, pues al presente ese trabajo no se ha traducido. Nosotros le damos uso así en inglés, pero bueno, miren, Doye habla de que los actos proceden de nuestro corazón, proceden desde nuestro corazón y manifestamos esto temporalmente acá. Aquí, por ejemplo, hablamos de conocer, imaginar, de querer. Cuando pensamos en el querer, por ejemplo, pensamos, entre otras cosas, en el deseo. Porque es lo que yo quiero hacer, lo que yo, ¿cómo decir? Lo que yo deseo. Y el deseo tiene mucho sentido, o sea, deseamos muchas cosas. ¿No? Se podría pensar, por ejemplo, como muchos lo harían, piensan inmediatamente deseo sexual, sí, pero el deseo sexual es apenas una parte. Hay deseo pues que tiene que ver con todas las cosas, deseo de tener algo, deseo
de una comida, por ejemplo, ¿no? Deseo de una vestimenta, deseo de un juguete. Hay muchas cosas que se desean, pero está aquello que denominamos el deseo, lo que deseamos, lo que queremos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con, con los sueños aquí? Los sueños que, por ejemplo, actualmente tenemos. Ya está la revelación terminada. Ya no hay sueño nuestro que va a quedar, por ejemplo, que se va a meter al texto bíblico. Ya ven que eso ya no hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya no tenemos esto de, pues, alguien soñó esto y luego lo vamos a tomar como normativo, ¿ah? Como un sueño que, por ejemplo, tenga autoridad al, a la par de la Biblia, por ejemplo. Que alguien sueñe algo y digamos, pues este sueño es guía y nos va a servir como una autoridad a la par de la escritura, por ejemplo. No, no, no tenemos esa idea, por ejemplo, procedente, digamos, del catolicismo romano, que tiene una configuración en ese sentido distinta, ¿no? Ellos hablan de la escritura, pero luego a la vez tienen lo que se denomina la tradición, lo que han venido diciendo varios. Claro, eso ya es digamos, una idea, la tradición, algo que está en la misma escritura, porque hay un cierto desarrollo. Eh, pero hablan a su vez del magisterio, ¿no? Del cuerpo de teólogos reunidos, hacen interpretación y de esa manera van creando ellos un balance. Bueno, en la Reforma hay una propuesta diferente. Desde luego se toma la escritura como el criterio último de autoridad. Pero bueno, no es tema del que voy a hablar ahorita, sino solamente comento que para nosotros la, eh, la escritura ya está terminada y en cuanto, digámoslo así, en cuanto a dirección para nuestra vida, esta ya está completada. Entonces ya no hay sueño que tengamos que agregar. Ya no hay algo más que podamos agregar y que quede con la autoridad que tiene la Biblia. Por ejemplo, que de guía a la par de la Biblia. Eso ya no nosotros no afirmamos esas cosas, por ejemplo, como reformados. Eh, Más bien vemos el sueño en la actualidad como pues un trabajo que de alguna manera nosotros seguimos haciendo, pero lo hacemos en la noche. Y esto está generalmente, por lo común, ligado con el deseo. De ahí que muchas de las cosas que soñamos tienen que ver con cosas que nosotros queremos y que no podemos cumplir. Se dan cuenta de que algo queremos, por ejemplo, nos embarga alguna preocupación, son términos con los que está relacionado el sueño, por ejemplo, está relacionado con el deseo, está relacionado con la preocupación, por ejemplo, está relacionado con determinadas cosas, cosas que, por ejemplo, no podemos lograr y se dan en el sueño. Tengo una preocupación, por ejemplo, no, pues estoy en clase, me ha preocupado tal cosa, si entiendo, si no entiendo, y por ejemplo, puedo soñar, le ocurre a mucha gente, puedo soñar que estoy pasando mis apuntes, por ejemplo, entonces, de la clase. ¿Eso que es? Pues tengo una preocupación por ello. Incluso llegamos a soñar que le hacemos algo a alguien, manifestando aquella emoción que tenemos, por ejemplo, un rechazo por alguien, eh, tenemos algo contra alguien, no se arregla, por ejemplo, no lo hablamos, ajá, no hablo con esa persona acerca de lo que sucedió,
de lo que siento, por ejemplo, y en muchos casos eso se manifiesta en el sueño. Incluso a veces sentimos de los sueños, soñé esto que deseo, o sea, le hice daño o discutía yo o pasó tal cosa, y esto es producto de lo que siento en el fondo. Porque pues en la mente, en la mente, en el inconsciente, pues también hay un trabajo que se está haciendo. Porque hablamos de que lo que nosotros hacemos conscientemente, pues eso está ligado a lo que pues se llega a denominar el inconsciente, que en algún momento hablaba acerca de una de las maneras de ver el inconsciente. Por ejemplo, Roger ofrece una manera en cómo se ve, por ejemplo, el inconsciente, que tiene que ver con la experiencia preteórica, en la que precisamente no somos conscientes de las distintas modalidades, sino que miramos el tiempo así en una pieza, digamos, en su totalidad, miramos objetos, pero ya esos objetos constituidos como totalidades en sus relaciones con todo lo demás, o sea, el árbol, la tierra, el agua, todo el entorno que vemos. Y allí no nos hacemos conscientes de modalidades, no nos hacemos conscientes de los distintos aspectos de la realidad, sino hasta que entramos en lo que se denomina la experiencia teórica, y es donde ya se hace esta da lugar al denominado Gegenstand. Pero eso ya tiene que ver con una experiencia teórica. En este sentido, la experiencia preteórica para Doyevier, contrario a lo que muchos piensan, no es. La experiencia preteórica no tiene que ver con una abstracción menor. Allí no hay abstracción. La experiencia preteórica funciona de manera diferente, pero allí vemos totalidades, vemos objetos. No somos conscientes de la diversidad modal, vemos todo junto. Bueno, pues es un asunto que pues seguidas ocasiones sale en clases, pero esto lo menciono porque ha hablado Gillian del inconsciente, entre las muchas cosas que trata. Entonces hay una inconsciencia, digamos, en ese sentido manifestamos algo inconsciente en la experiencia preteórica. Pero con ello se habla de que todo eso que está en la mente, cuando soñamos, por ejemplo, es eso que nosotros, esas imágenes que pasan, por ejemplo, en nuestros sueños, eso que aparece allí como tipo de un cine, ¿no? Está allí dentro, porque estamos como en una película. Nosotros sabemos que lo que está ahí en el sueño no lo estamos haciendo despierto, precisamente porque estamos soñando. Incluso, pues seguramente alguno a más de uno le ha pasado así. Está soñando y sabe que está soñando. De pronto pasa eso. Estoy soñando, pero sé que estoy soñando. En muchos casos despierto y, ay, era un sueño, qué bueno. Ya me había espantado, ¿no? Por ejemplo, no sabía que era sueño. Pero hay casos de gente que pues, sueña y dice, yo sabía que estaba soñando. Bueno, pues hay discusión al respecto, hay mucho misterio, hemos dicho que eso no se puede desentrañar, se hacen estudios, pero pues en muchos casos los estudios científicos que se hacen pues tienen que ver con preguntas que se le hacen a la gente, estadística, por ejemplo, análisis de partes del cuerpo, en este caso de partes del cerebro, pero pues allí no se está obteniendo una visión de la totalidad del sueño. Por eso los antiguos, más movidos en el marco de una experiencia preteórica, hablaban de los sueños. Por ejemplo, lo que miramos en la escritura, en relación con los sueños, los relatos, todo eso está más, está relacionado
con una experiencia preteórica, una visión de totalidad. Soñé esto y la gente inmediatamente daba, mira, soñaste por esto. Ahora cómo se mira, es que soñaste, bueno, es que hay que ver, mira, es que las fases del sueño, mira, es que tal parte del cuerpo, es que si se añade alguna carga eléctrica, hay esta reacción, ya se empieza a ver de manera modal y en ocasiones desde una modalidad, por ejemplo, desde una modalidad, se trata de explicar el sueño en su totalidad. Allí no tenemos un acceso pleno a lo que tiene que ver con el sueño, porque en el sueño participamos totalmente. Incluso nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, nos sabemos responsables en muchos casos de lo que soñamos. Sabemos que lo que soñamos ordinariamente pues tiene que ver con lo que sentimos, tiene que ver con lo que pensamos, tiene que ver con lo que deseamos. Por eso no soñamos, oye, qué raro que es que soñé esto y está desconectado, o soñé esto que es contrario a lo que yo pienso. No, nos ponemos a analizar si pensamos nuestros sueños, una práctica que no se suele tener. Despertar y anotar lo que soñé, por ejemplo, teniendo como un tipo de estadística, de anotación como una bitácora, gracias, casi una bitácora que soñé el lunes, o que tantos sueños tuve, los que recuerde, martes, miércoles y así. Y podríamos ir haciendo de nosotros mismos un tipo de patrón. ¿Qué sueño comúnmente? ¿Y con qué está relacionado? Y luego ya un análisis serio de nuestra vida. ¿Qué pienso? ¿A quién aprecio? ¿A quién no aprecio? ¿Qué pienso acerca de estas acciones? ¿Cuáles son las convicciones que tengo? Con eso están relacionados los sueños. Por eso, por ejemplo, hay tendencias en algunas personas, no solo en nuestro país, sino en otras culturas, ven al sueño como un producto nuestro. Ven al sueño como algo que yo causo. Se ve al sueño, incluso hay quienes lo ven como una extensión, hay quienes lo ven como una extensión de nuestros actos concretos. Hay quienes piensan, por ejemplo, personas orientales dicen lo que es ciertos pensadores, desde luego no toda la gente, pero ciertos pensadores orientales dicen, mira, lo que tú haces en el día tiene una continuación. Los deseos, por ejemplo, que tú tienes, mira, los sentimientos que tú tienes, pues tú continúas trabajando en la noche. Escuchamos eso y decimos, eso tiene mucho sentido, por algo elaboran esas teorías. Y nos damos cuenta de un alto grado de responsabilidad en cuanto a lo que soñamos. Un alto grado de responsabilidad. Porque hemos dicho que el sueño, ¿se acuerdan? Hablábamos en clases anteriores, el sueño que tenemos, esas imágenes que están, por ejemplo, en nuestra mente, que ahí aparecen, tienen que ver todo cuanto aquí nos pasa, decimos así, en el cuerpo, en el pensamiento, decimos, tienen que ver con actos que surgen de aquí. No hay nada que esté detrás de esto. Eso es algo de vital importancia. No hay nada, por ejemplo, no hay nada que quede por acá y que diga, a ver, hubo este sueño descontrolado. O hubo esta imagen, por ejemplo, y que está desconectada de mis acciones. Tuve este sueño, aparecieron estas imágenes, digamos, estas escenas. Pero yo nada en absoluto tengo que ver con eso. No, más bien pensamos, acá detrás no hay nada. ¿Sí? Sino que todo tiene que ver con un punto de partida.
todo tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, nosotros desde aquí damos respuesta. Por eso, voy a poner aquí la palabra respuesta. Nosotros aquí damos respuesta a Dios. Y hemos dicho que por eso va a haber un juicio. Entonces, en una gran medida decimos, pues lo que soñamos tiene que ver con lo que nosotros vivimos. Lo que soñamos tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Lo que soñamos tiene que ver con lo que deseamos. Y todas esas cosas tienen que ver con actos. O sea, son actos nuestros. Son actos. Y en ese sentido, participamos con responsabilidad de eso. Por eso, pues incluso miramos aquí, miren, en las mismas escrituras, hace rato que poníamos el esquema, lo sucedido en las escrituras, los sueños que hay ahí. Si se dan cuenta, los personajes que sueñan aparecen responsables. Aparecen como responsables, aparecen desde luego, o sea, se presentan, la escritura presenta a esos personajes relacionados con sus sueños. Por eso, en casos como el caso de José, los sueños se cumplen. ¿Qué indica? La persona está estrechamente ligada a su sueño. Tiene una responsabilidad en relación con lo que sueña. Y la persona está ahí estrechamente relacionada. Su futuro, por ejemplo, aparece determinado por lo que sueña. Y claro, entendemos sobre las mismas escrituras que ese sueño lo ha dado Dios. Porque no estamos desde luego diciendo, estamos determinados por los sueños y Dios nada tiene que ver, desde luego eso no tiene sentido para nosotros. Bíblicamente Dios da esos sueños y luego la persona aparece determinada por esos sueños. Entonces miramos en la escritura una responsabilidad y con todas estas cosas de las que hemos venido hablando, algunas de las cuales vamos añadiendo en el mismo camino, en el desarrollo de estas clases, nos vamos dando cuenta de la responsabilidad que tenemos al Señor. Ya hemos incluso hablado cosas de cosas como esto de que no podemos soñar nada que no hayamos visto. ¿Se acuerdan de que en algún momento citaba a este filósofo Descartes? Él habla, entre las muchas cosas que trata en toda su obra escrita, de que no podemos soñar, por ejemplo, un color que nunca hemos visto. No soñamos nada que no hayamos visto, por eso no podemos obtener creaciones, no podemos hacer algo nuevo que no se haya hecho atrás partiendo de un sueño. Por eso decía, no puede haber sueños de, por ejemplo, computadoras, sueños en el siglo XIV, por ejemplo, de computadoras como las que hay hoy. ¿Se dan cuenta? No puedo soñar una herramienta creada en el siglo XX, no puede ser soñada por alguien en el siglo XVI, porque esa herramienta no existe. ¿Se dan cuenta? No existe la herramienta. Entonces, simple y sencillamente, pues no puedo soñar lo que no he visto. Se habla de soñar incluso un tipo de monstruo. No, pues que cuerpo de esto, cabeza de esto, cola de esto, patas de esto, lo que sea, ¿no? Cuello de tal animal. Sí, pero es una construcción, digamos, es como un dibujo que se podría hacer. Pues mira, cuerpo de este animal, cabeza de este otro, ¿no? De un ave, de algún reptil, patas de este otro animal, ya lo hago. Ven que hay dibujos así. Pero finalmente es algo, ciertamente decimos, a ver, ese monstruo creado no existe. Pues claro que no, pero si ya dividimos, si fragmentamos o dividimos en partes, por patas, por
el tronco, por la cabeza, por la cola, ya nos damos cuenta de que son cosas existentes cuando soñamos. Entonces miramos que no se puede soñar nada fuera. Entonces, el sueño, ¿a qué está sujeto? Pues a esta estructura. Así decimos, el lado ley, el lado sujeto, como ejemplo de un arbolito, y qué ruido tan bonito ahora de los pájaros, ¿verdad? Cante, cante. Miren, entonces miramos, por ejemplo, al sueño, la, la estructura, los elementos del sueño, entonces, los elementos estructurales, las cosas que aparecen en el sueño, las cosas que aparecen en el sueño, por ejemplo, están todas ligadas a esto, aquí. Y por eso no hay algo en el sueño que rebase esto. Que digamos, es que soñé un aparato que nadie conoce. Soñé esto como por ejemplo soñar lo que más tarde va a ser un invento. No, por eso decimos no se pudo haber soñado hace 300 años una memoria USB, porque no está en la configuración mental de la gente. No hay un pensamiento todavía, no ha llegado, no está todavía en la imaginación de la gente, no aparece ahí. Por eso pues, no tenemos reportes de sueño, o sea, no ha aparecido nunca, aun cuando la gente luego, pues en muchos casos miente, ¿no? Yo soñé esto, y a veces no sabemos si sea verdad, sobre todo cuando parece que tratan de llamar la atención. Por ejemplo, no sabemos, puede la gente decir, sí, yo vi esto y lo soñé antes. Pues bueno, esa persona dice eso, pero nosotros no podemos verificar su sueño. Eh, y esto decía porque no se sueña algo que va a ser creación un siglo después o 200 años después, que va a ser realizado, que va a ser configurado, porque simplemente en ese tiempo no está. Y lo que vamos a soñar es lo que está relacionado con eh, su tiempo. Entonces, el sueño, desde luego, se encuentra sujeto dentro de una temporalidad. Entonces, podríamos verlo de esta manera. Por ejemplo, soñamos en un determinado tiempo. Aquí se da, por ejemplo, un sueño, pero este sueño está sujeto, las imágenes de este sueño, las cosas de este sueño, digamos, incluso los adelantos de esta época, de este tiempo, eh, son los que, por ejemplo, podemos soñar. Ahora ya, ¿por qué puedo soñar? No, pues es que soñé que mi computadora se descomponía. Pues desde luego porque existen computadoras en la actualidad, ¿no? Específicamente esa computadora que nosotros conocemos hoy, pues eh, es una herramienta actual, y sobre esa base, pues soñamos en la computadora que ahora tenemos. Pero, por ejemplo, los que no miramos aparatos así cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, no pudimos tener esos sueños. No era posible soñar eso porque pues, simplemente todavía no estaba. Entonces, el sueño, miramos, está enmarcado en una temporalidad, digamos así. Decirlo de esta forma, así, aquí se enmarca este sueño. Y los elementos de este sueño tienen que ver con esto, con esta vivencia. Si yo, por ejemplo, podría soñar, no, pues que me soñaba yo que era más grande de edad. Sí, pero eso no es indicador actualmente de que yo estoy soñando algo que me va a acontecer. No, más bien hay ciertos elementos los, sobre los cuales pienso. Por ejemplo, digamos una persona que se ocupa mucho de trabajar, se ocupa
de tratar de tener un acumulado económicamente, algún patrimonio, por ejemplo, para ya disfrutarlo en su vejez. Entonces se da cuenta de que no logra su proyecto, por ejemplo, y puede soñar que es mayor, tal vez, no se mira, pero en su sueño él sabe que es mayor de edad y así, digamos, se considera y se encuentra en condiciones precarias. O sea, precarias me refiero a carentes. Sí, pero eso no es precisamente profecía de eso. Él está preocupado y puede estar soñando eso, ¿sí? Como este ejemplo que poníamos de alguien que sueño que paso mis apuntes. No es profecía de que va a perder su cuaderno. No, ay, esto es una profecía de que voy a perder mis anotaciones, mis cuadernos, y de que voy a tener que pedir a mis compañeros libretas para yo pasar ahora todos los apuntes. Bueno, eso no precisamente lo que sueña, no precisamente puede ser una profecía. Luego, si por ejemplo dice, pero resultó que sí, soñé que pasaba los apuntes, pero luego días más tarde perdí mis apuntes. ¿Se toma el sueño como una profecía? No, no porque pues, o sea, también nos podemos imaginar, miren, la profecía bíblica es algo comunal. O sea, imagínense, ¿no? Por ejemplo, que alguien diga, soñé esto que luego se cumplió. Hay gente que dice eso. Soñé esto y luego se cumplió. Sueños en la actualidad, no me refiero ahí a los sueños que aparecen en la escritura. Miren, es que sucede que cuando alguien dice eso, piensa en un sueño que tiene y dice, se cumplió. Pero en ello, y lo quiere comparar esa vivencia de su sueño, ese sueño acontecido, lo quiere, digamos, como poner en la calidad, es en la altura de calidad de los sueños bíblicos. Pero es que en la escritura cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta en algún personaje y le indica algo, cuando algo Dios hace que es grandioso, por ejemplo un milagro, los mismos sueños que vemos en la escritura, si se dan cuenta, no están relacionados con personas individuales que solo tengan impacto esos sueños para esas personas individuales. Ajá, así como decir, pues fulano de tal en la Biblia soñó que se ponía una túnica verde y luego un año después le regalaron una túnica verde y la lucía por las calles de Jerusalén. Pues eso no tiene sentido, ¿no? Y le sirve a él nada más y qué impacto tiene en el entorno. No, vemos que José sueña, más tarde va a dar a Egipto y vemos todo lo que sucede, cómo llega la familia y todo el desenlace de acontecimientos, eh, razón por la cual pues, luego se va a dar la liberación de Egipto, o sea, cómo Dios va a liberar a su pueblo de la opresión egipcia. Entonces, bíblicamente, cuando Dios habla, cuando eh, indica algo, cuando Él hace algo con alguien, eso tiene efectos comunales. Eso es lo que pasa en la escritura. Los sueños escriturales, los sueños bíblicos, los que nos aparecen narrados en la escritura, tienen alcances comunales. No es que fulano soñó que se comía una ovejita, así, pero desde luego guisada, y sabroso, pues él tenía hambre. Pero luego al mes se pudo comer una ovejita. No sé, qué bueno, digo, alguien se puede comer después de no tener y le dan un guiso sabroso, pues claro que eso es una bendición, de eso no tenemos duda, es una bendición. Pero eso eh, no es el sueño bíblico, eso. No, no se, no se ve un trato divino con alguien solo para él. No, lo que miramos en la escritura tiene alcances comunales. O sea, Dios habla con un profeta, le da palabra, y ese profeta va al pueblo
y esa palabra tiene efectos comunales, es decir, hay algo con los muchos. Entonces, por ejemplo, en la misma escritura de pronto vemos cosas como el Señor sana a la suegra de Pedro, pero luego dice la escritura que luego ya de haberle abandonado la fiebre, que el Señor reprende, dice que la suegra de Pedro les servía. Y desde luego imaginamos el impacto que tuvo que, el impacto que manifestó ese milagro. Pues miren, como un pueblo, los pueblos todo se sabe, todo se sabe. Ajá, por ejemplo, como Henry que viene de Chespal, ¿no? Tenemos como estudiante aquí, de allá de Chiapas, como de la costa, ¿no? A muchas horas de aquí. Cuando fuimos, son 17 de ida en un camión, luego hay que subir 3 horas, ¿no? Son 20 horas por todo, para allá. Entonces, no obstante, si por ejemplo su mamá le habla por teléfono y ya él le dice, no, pues estoy bien, así, esto, va así, platican con él. Entonces, en la provincia de manera natural, pues también se ve en la ciudad, pero aquí muchas veces vecinos no los conocemos. No, 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 yo no le pongo al tanto al vecino de lo que hacemos aquí. No, en muchos casos el vecino me es desconocido. A veces sale alguien de una casa y digo, ay, señor, ¿quién es? Pues no los conocemos, porque el movimiento es distinto, salimos, entramos en cierta hora, ellos en otros horarios y a veces no coinciden. Y a veces así puede pasar mucho tiempo. Cosa que en la provincia no pasa. Se conocen, hay una relación constante. Y por lo mismo todo se platica y se va extendiendo rápido. Entonces decimos, por ejemplo, en Pavencul están enterados de cómo va Chepe. Sí, de una de otra manera. Y eso que, pues, Pavencul está a 1 hora y media, ¿no? de Chespal, de donde él está. Eh, obviamente ahí en Chespal, pues, nos imaginamos todos están enterados de cómo va él. Pues entran, se asoman a las redes, subimos de pronto fotografías y ahí aparece Henry, mira cómo va, ahí va José Enrique, así está haciendo esto. Y luego ya si él visita para allá a su tierra, pues ya comenta algo y rápido esa información va corriendo, porque así es. Entonces nos imaginamos en la escritura, algo acontece, los vecinos se enteran, oye, la señora tal, que ya se mejoró, estaba muy enferma, no se podía parar, rápido corre la información. Entonces, ese milagro que Jesús obra en la suegra de Pedro es algo que tiene impacto en el entorno, y eso es lo que se veía con los sueños. El sueño tiene alcances comunales, no solamente es algo que ocurre a alguien y que solo tenga impacto para ese alguien. No, eso tiene alcances hacia afuera, tiene alcances hacia afuera. Entonces, este es el sentido de los sueños y de ahí la responsabilidad que nosotros tenemos. Lo que soñamos. Puede haber figuras, un estándar, hemos también hablado de eso en el camino de este ciclo de sesiones sobre los sueños, pues esas estadísticas que salen, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando sueñas con tal cosa? ¿Qué pasa cuando sueñas con tal cosa? Y mucha gente va haciendo una relación. ¿Sueñas con esto? Pues significa. ¿Sueñas con esto? Significa. Eh, en muchos casos eso parece tener sentido, pero es sobre la base de evidencias, que son ciertas estructuras de individualidad para uno, ciertas cosas que son para uno. Entonces, para un entorno, cierta cosa representa algo determinado. Entonces, cuando se sueña, pues hay una imagen compartida por un grupo de personas, por una comunidad determinada. Y dicen, a ver, pues eh, eh, lo que soñamos significa esto, sí, porque para ellos esa cosa tiene un cierto significado. Pero lo que nosotros enfatizamos aquí es esa responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestros sueños. Somos responsables porque tienen que ver con nuestra vida y nosotros, siendo corazón, desde allí manifestamos nuestros actos.
Desde allí se manifiestan nuestros actos, es el punto, el corazón, desde donde arrancan nuestros deseos. Desde ahí arrancan nuestros actos y por eso pues somos responsables. Precisamente en relación con todo esto es que va a haber un juicio. Entonces por eso en el día final va a haber un juicio y nos va a llamar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con esto? Y por eso aún el sueño, esa imagen que apareció, eso que yo hice en el sueño, que me acontece en el sueño, es algo de lo que bien podemos decir, voy a dar cuenta, porque está relacionado con lo que deseo, con lo que pienso, con lo que yo hago, en lo que digamos sea la vida consciente. Bueno, pues vamos a parar aquí, porque ya da la hora y pues vamos a concluir esta sesión.